Vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy. En este momento nos acompaña el profesor Yesid Vicente Aranda Camacho. El profesor Yesid es ingeniero agrónomo y magíster en ciencias agrarias en desarrollo empresarial agropecuario por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en desarrollo rural territorial y doctor en desarrollo rural de la Universidad de Córdoba de España. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Desarrollo Rural y Agroalimentario de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. Lidera el grupo de investigación en gestión y desarrollo rural. Su trayectoria académica e investigativa se ha centrado en el tema de mercadeo agroalimentario y territorial, destacando en ello las estrategias de diferenciación por medio de sellos de origen y el trabajo para la conformación de redes agroalimentarias y circuitos cortos de comercialización. En la implementación del enfoque territorial del desarrollo rural, ha profundizado en los procesos de gobernanza y el análisis de la funcionalidad de organizaciones rurales y su fortalecimiento para conformación de núcleos de emprendedores rurales. Agradecemos en primer lugar al profesor Yesid por formar parte de este equipo de docentes que nos van a transmitir todos sus conocimientos o parte de sus conocimientos a este equipo de docentes capacitadores. El profesor Yesid abordará el módulo 1, desarrollo de capacidades humanas integrales, en varios temas, dentro de ellos mercados agrarios y estructuras de comercialización de los productos. La próxima semana, el día viernes, cerrará su participación en el diplomado con otras 4 horas dentro de su desarrollo para lo que es esta parte inicial. Profesor Yesid, muchísimas gracias nuevamente por participar y por formar parte de este equipo. El auditorio es todo suyo. Bueno, Bueno, perdón un segundo. Durante la sesión nos estarán acompañando Jefferson Ramírez y algunos estudiantes que son quienes le informarán sobre las pausas activas y sobre momentos o preguntas que surjan en el chat para que su merced lo tenga presente. perfecto, muy amable. ¿Me escuchan todos bien? Bueno, primero, pues dar las gracias por la invitación. A mí me agrada mucho estar en este escenario con ustedes. He intentado preparar estas dos sesiones con 4 temas. Hoy abordaremos lo relativo a los mercados y las estructuras para la comercialización y abordaremos lo relativo a los procesos de agregación de valor. Listo, les decía, vamos a tratar hoy 2 temas, el de mercados agrarios y estructura de comercialización de productos y lo relativo a la agregación de valor, ¿no? Vamos a... ¿Cómo pasa esto? Hoy, como objetivo de este primer módulo, pues buscamos que ustedes reconozcan los principales elementos que condicionan la especificidad de los mercados agrarios, lograr exponer el alcance de la función comercial en los mercados, en particular esos mercados para productos agrarios y las utilidades que se agregan en el proceso comercial, y avanzar en el hecho de que ustedes logren determinar cuáles son los agentes que participan en la construcción de esos canales de comercialización, las funciones que cumplen y los flujos en los que estos actores participan, ¿no? Brevemente vamos a ver como contenidos el día de hoy algunas definiciones de mercados y productos, características fundamentales que presentan esos mercados agrarios, algunas decisiones que hay que tener en cuenta cuando vamos a analizar esos mercados agrarios y finalmente pues abordaremos el tema de las estructuras de comercialización. Para ello reconoceremos las funciones de las utilidades que surgen en el proceso comercial, los servicios que brindan los diferentes actores que se vinculan a las cadenas de comercialización, quiénes son esos agentes que intervienen, los tipos de agentes, y finalmente veremos un elemento muy clásico para hacer un análisis de canales y márgenes de comercialización. ¿Qué nos dicen las noticias? ¿Qué nos dicen las redes sociales? Continuemos. En términos de qué nos dicen las redes sociales, qué nos dicen las noticias. Quiero compartir, antes de empezar con ustedes, un par de videos. Vamos a ver. Prestemos atención
y luego hacemos una reflexión, por favor. Segundo la espera. A nosotros los agricultores, en nombre de la Federación de Cartagena, tan solo tengo 20 años, tengo 4 obreros, soy cultivador de piña, yo sí sé que es cultivar una piña, sé que es un riche, sé que es un pico, sé que es una pareja, sé que es una presa. Es triste y doloroso que no nos apoyan a nosotros, los jóvenes, los agricultores. Si usted va a nuestra vereda, somos pocos los jóvenes que salimos de estudiar y seguimos cultivando piña. Todos los campesinos sabemos. Para ellos en todo esto, demasiado regalar no hago ni para recoger la inversión. Entonces, prefiero regalársela a mi pueblo de Lebrija. Prefiero regalársela. Quiero regalársela a otro más allá. Que uno se esmera por 2 años. 2 años para venir a ir a regalarme la cosecha a otro. Eso me parece injusto. ¿En dónde? ¿En dónde, señor alcalde? ¿A dónde va a ayudar a la juventud agricultora? Yo soy agricultor. El insumo cada día más caro. Digo que Capital Piñera. Cuando no sabe ni qué significa una piña. Yo sí no sé, si quieren me pregúntame. El logo es que una piña. No una piña, ¿qué saben de piña? Tristemente. ¿No saben qué es cuánto tiempo? ¿Qué le tiene que invertir a una piña? Es triste que hoy tenga que regalar mi cosecha porque ni siquiera recojo la inversión. Entonces, el insumo es caro. Y si un joven sale, de una vez lo maltratan. Que si se queda callado, ese sí déjemelo quieto. Pero si alza la bandera y al amor que tiene por su patria, hay que le da fuego. Los malandres le dicen malandro, más malandro. Además de eso que aparece en las redes sociales, también nos enfrentamos a veces a ver las noticias, ¿no? Veamos qué nos dicen las noticias. Hay mucha gente, mucho agricultor que está saliendo sobre la avenida y está vendiendo la papa directamente a los carritos de familia. Bueno, yo qué sé, pero ellos son los que están colaborando en este momento, porque si no fuera así, esto habría papa amontonada por todos lados. Gilberto de Rosa, y esta es la historia aquí del campo. Estamos acá en el sector se llama El Manzano, en el pueblo de Tacamaco. No, pues imagínense acá todo lo que se trata de insumos, abonos, todo caro. Y nosotros para ir a vender a la plaza, imagínense todo regalado. Eso no es para nada, o sea, estamos todos quebrados, todos los agricultores estamos quebrados. No me ayuda tampoco. Justo el papá hoy está vendiendo especialistas. Normalmente para uno estar, o sea, tener un mercado estable, 30 a 35 mil pesos. Acá se cultiva R12, basura superior, vecina, única, capina y también se cultiva Icamora. Pues mira, ya no puedo salir a venderla a la cartera, ¿por qué razón? Porque igual aquí, igual el intermediario se queda con la plata, o sea, nosotros no estamos de nada. Nos vienen y nos pagan acá un bulto, una caja de papa, 30 mil pesos, papa buena. Y ellos venden en Bogotá 50. Imagínense, no estamos quedando con nada, ellos son los de la plata. Lo que pasa es el gobierno no está, porque tiene papas de otro lado, o sea, sabiendo que nosotros aquí en el campo, aquí en Boyacá, tenemos la papa, o sea, muy papa muy buena. Bueno, por el campesino, la gente en la ciudad, es que viviría, es que se sostendría. Es que acá desde los campos no solamente sale papa, sale todo lo que ser humano consume. Llega cierto comerciante, se la vendemos. El comerciante la lleva para abajo, la vende. Y después se les llega el tendero y la compra de reparación y tercera para que lleve
que llevamos el gusto, esto se quiere y el consumidor. Pues porque para eso nos compra la papa la misma gente, los consumidores, y no hay ningún intermediario. Allá aproximadamente está vendiendo gusto en 45 personas. Ya está, nos están pagando para las 15 litros, imagínense, ¿cuánto están ganando? Yo estoy vendiendo pasta gruesa, pareja, a 25 la gruesa, a 15.000 la pareja. Pasta pastusa, buena. Los insumos no dan espera y los abonos están caros. Entonces, nos toca de obligados salir a ofrecer nuestro artículo por la orilla de la carretera. Asociados de domingo a domingo. El mensaje, pues, para todos que nos colaboren, que miren que aquí la agricultura es lo más bonito que nos dejó nuestros ancestros. Y qué bonito saber de que uno pues pueda venderle a todo el mundo, o sea, y a un buen precio, o sea, tampoco demasiado barato, pero sí que uno pueda sacarlo de su trabajo, de sus cosas. Esa es mi historia. Bueno, para la reflexión quería preguntarles qué impresiones nos generan lo que acabamos de ver. ¿Por qué puede estar sucediendo eso? ¿En qué se falló? ¿Quién falló? ¿Y quién es el responsable? Y ahora, ¿quién podrá salvarlo, no? ¿Y qué podemos hacer frente a esta realidad? No sé si alguien quiera compartir rápidamente. Abre el micrófono. 3 intervenciones. Muy buenos días para todos. Lo que vemos aquí es que falta como ese flujo bidireccional que genera un agente económico entre las familias que cultivan, las empresas que de pronto ayudan de alguna manera a fortalecer las ventas de papa, en este caso, o de piña, y el Estado. Muchas gracias, Feliciana. Verónica. Buenos días con todos y con todas. Para dar una opinión, pues esto es el resultado de la falta de proteccionismo del Estado hacia su producción y la liberación y el estímulo de grandes importadores comerciales que compiten de una manera desleal con el productor. Entonces es más un problema de proteccionismo económico y de proteccionismo en la producción nacional. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una última intervención? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, lo que estamos viendo en estos videos es la triste realidad de nuestro país. Como nos decía ayer el docente, el gobierno tiene la gran responsabilidad de intervenir porque, pues bueno, en el caso de los pequeños productores tienen desventajas para competir con las importaciones que hay de productos que vienen subsidiados y con costos de producción muy bajos. Y con los costos que tenemos de producción en Colombia no podemos o no alcanzamos a competir, entonces por eso ellos se ven en esa triste realidad de regalar sus productos. Muchas veces ha pasado, cuando el productor llega con su mercancía a las plazas de mercado, este comercializador o este revendedor le paga el precio que él quiere también porque no está estandarizado el precio del producto. Entonces hay que, digamos que evaluar toda la cadena y desde el gobierno empezar a implementar políticas que protejan al productor colombiano. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a plantear una reflexión. Estamos en un mundo de mercado, un sistema que funciona hace muchos siglos y evidentemente la función del gobierno no es intervenir mercados, no es actuar como un actor más de mercado. La realidad es que en los mercados operan diversos agentes. Y lo que yo veo en este caso, les coloqué un video de la papa, pero así como el problema era la papa, bueno, en mayo el problema era la piña de Lebrija, el año pasado era la papa en la sabana de Bogotá, en diciembre del año pasado también el problema era lo que estaba pasando con la yuca y los cultivos de yuca en el Ariari, en el Meta, y a principio del año 2020 veíamos que el problema era el ñame en la costa atlántica, y muchos de esos productos no están compitiendo en los mercados
con importaciones. Entonces yo creo que de fondo el problema y buena parte de los argumentos que decía la persona a la que entrevistaban en el documental tiene que ver con el desconocimiento de cómo opera hoy por hoy el sistema agroalimentario, de cómo operan hoy por hoy esos cadenas, esos canales de comercialización, esas cadenas de valor de producto agrario. Y a veces se nos olvida que los precios finales que se pagan en los mercados son el resultado de una serie de demandas agregadas. Los consumidores finalmente requieren unos productos hoy por hoy que son alimentos, buena parte de esos alimentos vienen de la producción agraria, pero la producción agraria admite multiplicidad de formas para su uso. En consecuencia, a veces se nos olvida que en el proceso comercial, pues básicamente surgen una serie de costos que tienen que incurrir algunos actores que construyen esos canales de comercialización, y es lo que hace posible que desde la comodidad de nuestras casas podamos, o desde nuestros sitios de residencia, podamos salir a los supermercados o a los sitios donde nos abastecemos de alimento y encontrar una diversidad enorme de productos, y esa es la realidad. Entonces, a manera de reflexión, quiero presentarles el día de hoy algunos elementos que me parecen a mí fundamentales para entender cómo operan esos mercados agrarios hoy por hoy. Básicamente el análisis, vamos a tratar y a tratar de presentarles a ustedes algunos elementos que surgen y que son necesarios comprender cuando analizamos esos procesos de comercialización agraria. La labor que ustedes van a hacer es capacitar a los capacitadores, a esas personas que se van a enfrentar a hacer todo un acompañamiento técnico, social, jurídico, etcétera, 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 a las organizaciones de productores, pero a veces no se comprende el alcance y cómo están operando estos mercados agrarios. Decirles nomás que básicamente desde la economía de los mercados agrarios, pues se aborda tanto el análisis teórico como el análisis de los mercados y las particularidades que se presentan para estos productos agrarios. Ahora bien, desde esa teoría lo que vamos a ver algunos elementos el día de hoy, el análisis y desde de la economía de los mercados agrarios suele adoptarse en dos sentidos: hacer un análisis descriptivo de ese proceso, un proceso físico que lleva a los productos agrarios desde las zonas donde se localiza la producción hasta el consumidor final, y que incluye varios aspectos. Uno, el sentido físico, que es lo que aborda la comercialización agraria. Yo este primer tema que estamos abordando lo he fundamentado en presentar todo ese tema del análisis de la comercialización agraria. Nos vamos a referir mucho al sentido físico que hace o que surten los productos desde los sitios donde se localiza su producción hasta donde se localizan sus consumidores, pero también hay que entender que desde la economía de los mercados agrarios también podría haber otra forma de enfrentar el proceso comercial, y son precisamente las estrategias que desarrollan los diversos operadores que intervienen tanto en los aspectos globales como en los empresariales. Y en ese sentido, pues también decirles que desde la economía de los mercados agrarios surge el marketing, ¿no? Pues bien, hoy nos vamos a centrar en esta primera parte, en el análisis descriptivo del proceso, en entender cómo es la comercialización agraria, y para ello, pues considero que es fundamental reconocer que es un mercado. Nosotros usualmente nos enfrentamos a reconocer diferentes definiciones que tenemos de mercado. De mi parte, yo reconozco una, desde el sentido económico teórico. Se dice que el mercado son todas las fuerzas de oferentes y demandantes que por medio de sus interacciones reales y potenciales intervienen en la formación del precio de un producto. Pero también desde otras acepciones, desde otras definiciones, a veces interpretamos los mercados como los mercados en sentido físico. En sentido físico, esos mercados son centros de contratación. Cuando nosotros como agentes de mercado salimos al mercado a hacer mercado, a configurar las compras para abastecer nuestras necesidades, estamos utilizando el mercado en un sentido físico, ¿no? Y ese mercado en sentido físico no es nada más ni nada menos que un centro de contratación donde los agentes se concentran para realizar unas operaciones en un determinado lugar y momento.
También a veces escucha uno de los productores cuando está trabajando o en los empresarios referirse a los mercados desde una definición basada en el producto que están hablando. Ah, el mercado de la papa, el mercado del arroz, el mercado de la yuca, el mercado de la leche, bueno, el mercado del ganado. Básicamente es también una definición aceptada y común, pero hay que entender que también asociados a esos mercados de unos determinados productos, también existen una serie de agentes que participan en la formación de los precios, que realizan transacciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde las perspectivas del empresario, porque nosotros también hablamos con empresarios, a veces escuchamos y que ellos interpretan los mercados como el conjunto total de todos los individuos y las organizaciones con quienes ellos se están vinculando, que resultan ser sus clientes actuales o potenciales para los productos, bienes o servicios. Pues bien, hay que tener claridad en términos de qué son los mercados y comprender que básicamente en esos mercados entonces están conformados por agentes que cumplen funciones. Esos agentes en general conforman las ofertas y las demandas de los productos. Entre esos agentes se realizan interacciones y esas interacciones les permiten llegar a configurar o a concretar transacciones. Y lo más importante de los mercados es que en medio de la interacción entre estos agentes permite la formación de precios. Pues bien, para entender el proceso comercial es necesario reconocer cómo son las diferentes formaciones de esos precios a lo largo de las cadenas, a lo largo de la cadena de comercialización o del canal de comercialización por el que se va moviendo cada uno de esos productos, ¿no? Pues en general, como estamos hablando de productos agrarios, creo que vale la pena presentar qué entendemos nosotros por productos agrarios. Pues los productos agrarios en general, alimentarios, forestales y pesqueros, son productos que surgen del aprovechamiento de los recursos naturales, los reconocemos como el sector primario de la economía, y hay que entender que los productos agrarios en buena medida, una vez están listos para su aprovechamiento, pueden ser orientados a la alimentación humana, ser utilizados como alimentos, o pueden ser también reempleados en la agricultura, por ejemplo las semillas, unos productos de origen agrario, la producción de algunos productos agrarios puede estar orientada a la producción de otros inputs, de otros factores que se requieren para el desarrollo de actividades productivas, como les digo, el caso de las semillas, y hay otros productos que son agrarios, pero no llegan a ser alimentarios y pueden estar destinados a la industria. Y sabemos y reconocemos, por ejemplo, que buena parte de esos productos de origen agrario están hoy por hoy orientados o a la producción de fibras, o a la producción de bioetanol, etcétera, etcétera, productos que en últimas no son alimentos, pero sí resultan ser productos de origen agrario, ¿no? El análisis entonces de los mercados de los productos de origen agrario, alimentario, pesquero y forestal debe involucrar entonces las diversas fases por las que esos productos pasan hasta que llegan pasan desde el momento en que se producen en los predios, en el medio rural, en las unidades de producción agraria, o desde el momento en que se realiza su aprovechamiento por medio de la pesca, etcétera, 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 o el aprovechamiento forestal hasta que el producto llega a manos del consumidor final. Básicamente, en ese proceso comercial, el producto de origen agrario sufre una serie de transformaciones, más o menos profundas son esas transformaciones. Y en función de esas transformaciones y esos servicios que brindan algunos agentes que participan en cada una de las fases del proceso comercial, es que se permite agregar valor al producto. Pues en consecuencia, al final vamos a tener un producto de origen agrario que tiene un valor, que tiene un precio a nivel de explotación, y un producto agroalimentario o un producto final en mercado de consumo que adquiere un precio para los consumidores. La diferencia de precios que existen entre ese producto de origen agrario, lo que le pagan al agricultor, y el precio final que paga el consumidor,
pues incorpora unas diversas utilidades que agregan esos agentes que intervienen en las cadenas de valor y que intervienen, y básicamente lo que están agregando son las diversas utilidades para el producto original. Ahora bien, hay que entender que hay unas particularidades, unas características de los mercados agrarios que están muy relacionadas con la particularidad derivada de los procesos de producción agraria o de aprovechamiento forestal, de aprovechamiento pesquero, etcétera, etcétera, etcétera. Y en función de esas características propiamente dichas de la producción, pues evidentemente tiene unas implicaciones en términos de cómo se va a realizar el proceso comercial de esos bienes. Algunas de esas características de la producción agraria, hemos escuchado que la producción agraria es atomizada y dispersa. Evidentemente, cuando nosotros pensamos en la producción agraria, observamos, por ejemplo, que en el caso de la papa se produce papa en Nariño, se produce papa en la sabana de Bogotá, se produce papa en Antioquia, se produce papa en Tolima, se produce papa en diversos sitios de la geografía nacional. Y esa producción es atomizada. No todas las fincas están concentradas, no todas las unidades de producción agraria están concentradas. Como vemos, está atomizada y dispersa. En consecuencia, surge la necesidad de que tengan que intervenir algunos actores y plantea unos retos especiales en términos del acopio de esa producción atomizada y dispersa. También se dice que la producción agraria es estacional. ¿Y es estacional por qué? Porque estamos trabajando con seres vivos. Y esos seres vivos, las plantas, los animales, requieren ¿qué? Unos tiempos y unas condiciones especiales y particulares del medio donde están desarrollándose estos seres vivos para lograr culminar el proceso biológico técnico que permita que el producto, ya como producto, visto esos seres vivos como un producto de origen agrario, esté listo para el aprovechamiento comercial, ¿no? En consecuencia, como la producción, además de eso, es estacional, porque la oferta biofísica de los territorios donde están desarrollándose las actividades productivas no es homogénea en todo nuestro país, pues evidentemente eso plantea unos retos para el almacenamiento de los productos. También decimos que esa producción está condicionada por los factores ambientales, ¿no? Como les decía, existe producción de papa alrededor de toda la geografía nacional, al igual que existe producción de plátano por todo el país y al igual que existe, producción de arroz en algunas zonas del país. Pues bien, como la producción está condicionada por la dotación de esos factores ambientales, hay que decir que existe cierta especialización regional. Entonces ya sabemos nosotros que en determinados departamentos, en determinados municipios, en determinadas zonas de la geografía, pues se va a tratar de lograr una especialización regional. Y eso entonces plantea unos retos enormes para el transporte y la canalización comercial de los productos. También sabemos que los productos de origen agrario admiten multiplicidad de formas para el consumo. Pues bien, buena parte de los productos de origen agrario pueden ser considerados bienes de consumo final, pero en otro sentido también podría ser considerados esos bienes, esos productos de origen agrario, materias primas que van a ingresar a otro proceso productivo de agroindustrialización o con la industria alimentaria, donde se destruye esa materia prima que resulta ser relativamente homogénea y se construyen los nuevos alimentos. Pues bien, básicamente la producción agraria admite multiplicidad de formas de consumo y hay que reconocer que existe una gran variabilidad de destinos comerciales, desde el consumo directo hasta el fuertemente intermediado, donde existe la transformación del producto, donde, como les digo, se adecúa el producto a las formas de consumo, a los modos, a las necesidades de los clientes, ¿no? Y cada vez más las demandas, hay que decir, en relación a productos agrarios y alimentos resultan ser más sofisticados. Pues bien, también la producción agraria tiene un carácter perecedero y ello dificulta el almacenamiento indefinido. Hay algunos productos de origen agrario que podemos almacenar por un determinado tiempo, pero hay otros en los cuales se dificulta. Y se dificulta precisamente por las características técnicas del producto, ¿no?
Eso pues obliga a implementar en algunos productos en los cuales es posible algunas medidas para conservar los productos y no siempre es posible realizar esas acciones de conservación del producto y en consecuencia pues surge la necesidad de realizar transformación de los productos. ¿Alguien tenía preguntas hasta este momento? Hay una mano alzada, profesor, de Verónica De Zuleta. Verónica. Sí, Verónica, te escucho. Parece que no. Hay Verónica. otra de James. James la bajó. La no, qué Verónica, pena. ¿tienes dudas? Buenos Listo. días. Qué pena, la Sí, había buenos dejado días. alzada ahorita. ¿Quién habla? ¿Quién dijo buenos días, Jefferson? Sebastián. Ah, James Sebastián. Sebastián. Buenos días con todos y con Buenos todas. días. Profe, Sí, James. sucede que yo tenía la mano levantada desde la anterior presentación que usted hizo, desde la anterior exposición que usted hizo, que estaba hablando sobre la dinámica de los mercados a nivel del Sí, campesino y la sí, competencia que tienen ellos a nivel global. Entonces, sí, era como para hacer un apunte, ya que me dio la oportunidad, y, sí. y que hablamos tanto de la intervención del gobierno en la producción agrícola. Entonces, yo estaba leyendo un documento de... ahorita me recuerdo el nombre y ya se los digo, discúlpenme, en donde expresa que el gobierno pues no tiene una incidencia directa, pues sí tiene una incidencia directa en el agro, pero que el gobierno se manifiesta económicamente con unos principios o con unas bases económicas. Entonces la economía mira a la producción agrícola no en el marco de la seguridad y de la soberanía alimentaria, sino que en el, manco, Sí. en el marco de de la rentabilidad y la ganancia. Entonces, por eso es que los diseños para administrar y para manejar la dinámica agrícola en los países abandona y vulnera tanto al campesino, porque el campesino no es visto como un factor, no es, por la economía no es visto como un factor de rentabilidad, eh, no lo puede, no, sino que, y no tiene la posibilidad de verlo como, como les digo, en el marco de la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces, por eso es que es Ok. tan difícil implementar un modelo sostenible y sustentable en la dinámica agrícola a nivel del campesino. Y por eso es que los modelos de producción rentables económicos se basan en, más que todo, en la importación de productos agrícolas que se mira mayor un margen de ganancia. Y por eso es que se vulnera tanto la producción campesina. Esa era mi aporte, que Bueno, en síntesis es que el gobierno y la economía no miran a la producción campesina con un marco de rentabilidad y por eso es que la tienen tan descuidada. Ese era mi aporte, profe. Muchas gracias. Gracias, James. perfecto. Tenemos Gracias, otras dos James. manitas levantadas, profe. Las intervenciones breves, por favor, y concreto al Y punto. concreto el tema, ¿Listo? por favor. Y bajen el que termina, por favor, la intervención, por favor, bajar la mano para no generar traumatismo en la presentación. Gracias. Julián. Sí, gracias, buenos días. No, pues mi intervención era en el mismo sentido del compañero, tal vez, y es pues que a partir de considerar que el mercado es una institución autónoma del Estado, pues es un error, porque el mercado, el Estado garantiza la existencia del mercado, comenzando por los derechos de propiedad mismo, ni siquiera pues aún dentro de la ola neoliberal que se desata en América Latina en los 90s, pues el Estado se separa del mercado. Más bien lo que vemos es que el Estado lo que hace es apoyar ciertos sectores del mercado, ciertos sectores de la economía en detrimento de otros y la intervención del Estado en el mercado es permanente, ¿no? Yo creo que, digamos, como economista, nunca he visto un mercado que funcione con una libre concurrencia de la oferta y la demanda. Siempre hay factores culturales, políticos, ¿no? que determinan el precio, que lo sacan incluso de lo exclusivamente económico. Entonces me parece pues como importante esa consideración teórica, porque pues tendemos a pensar que el mercado se autorregula, ¿no? Que es una institución que lo puede salvar todo y que lo puede lograr todo, pero lo cierto es que no, pues digamos desde el punto de vista económico no creo que sea así. Gracias, Julián. Me había ido.
Genial. Evidentemente, gracias por la claridad que hace. La pregunta de fondo es cuál es el papel del Estado en términos del mercado. Es hacer cumplir, o más bien garantizar que se cumplan ciertas condiciones de tal forma que los agentes encuentren la posibilidad de desarrollar esas transacciones y que no existan esos fallos de mercado, ¿no? Pues nosotros sabemos que los fallos de mercado, pues existe fallo de mercado cuando hay asimetría de la información, cuando hay un poder desmedido de los agentes, cuando hay externalidades, bueno, bienes públicos que se consumen, cuando un actor se apropia de un bien público para su propio beneficio y está alterando el hecho de lo que tú estás diciendo. El tema de la formación de precio entonces se puede ver condicionada. No obstante, sí hay que decir una cuestión, y es que creo que lo que más se parece a un mercado de competencia perfecta, que tienen unas determinadas características, hay muchos compradores, muchos vendedores, hay libre entrada y salida de actores y no hay barreras, ¿no? Lo que más se parece a los mercados de competencia perfecta son los mercados agrarios. Son muchos los actores que están participando en esto. La función del Estado, creo yo, entonces, debería ser generar la posibilidad de hacer la regulación para garantizar de que todos los actores actúen dentro del mercado, en este caso los agentes actúen en igualdad de oportunidades para que pues, funcione el mecanismo de formación de precios. Evidentemente, Julián lo dice, existen algunos fallos en términos de esos mercados y evidentemente pues es un tema de los mercados, es un escenario donde hay luchas, donde hay disputas, donde hay unos intereses de por medio y en consecuencia eso es lo que estamos viendo. Muchas gracias. Dos intervenciones más muy breves y continuamos. Andrés y Jorge. Sí, buenos días. Pues digamos, mi aporte en caso puntual es referente, digamos, a el boom que se viene viviendo ahorita con el tema del aguacatejas. Y yo sí considero que el Estado juega un papel muy importante en esta cadena de valor, ya que, digamos, como es un mercado internacional, se ha evidenciado que por falta, digamos, de gestión, em, lo que es zona euro prefieren, digamos, otros países o el consumo de aguacate de otros países. ¿Y a qué se debe esto? Por temas de regulación fitosanitaria, por temas de regulación del tema de narcotráfico, por temas de cómo se vende el país frente a un mercado mundial. Y digamos, a nivel privado es muy duro competir, digamos, contra esa imagen que el Estado tiene que vender, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen los europeos referente, digamos, a este mercado? No, yo no me arriesgo a comprar de pronto aguacate colombiano porque lo pasan por debajo de otras fincas que tienen el registro previo exportador o tienen planes de trabajo, porque digamos ellos saben que acá el ICA o las instituciones son débiles frente a ese aspecto. Entonces puede que haya demanda en la zona euro, pero si sale Perú, sale Ecuador, sale Chile, que los costos pues serían poco mayores por distancias, prefiere comprarles a ellos. A nosotros nos van a seguir comprando, pero en comparación de otros países van a preferir otros por temas de regulaciones, por temas de manejo de trazas. Entonces, y esto se ha alzado, digamos, a voz y es ya una intervención como tal del Estado, no tanto, digamos, del sector privado, porque uno puede buscar allá el comprador, hacer toda la gestión, hacer todos los papeleos que son engorrosos, pero eso ya es un tema que se le sale las manos, digamos, de uno que está comercializando o está intentando conseguir un mercado allá. Gracias, Andrés. Yo quiero hacer con la claridad, el Estado, el gobierno no es el que sale a negociar. Creo que el Estado y la función del Estado, y lo decía alguna de las compañeras, Claudia, hace un momento, en el chat, Claudia decía, la función del Estado es regular, más no manipular ni monopolizar el mercado. Y de otra forma, la función del Estado, en este caso, es apoyar al sector, a los sectores productivos, y en este caso, pues Colombia tiene una política agraria, una política clara, una política comercial, además. En la cual pues evidentemente se han identificado ciertas oportunidades de mercado para algunos productos y eso tiene consecuencias e implicaciones en términos del ordenamiento social y productivo internamente en el desarrollo de las políticas públicas, lo que se está promoviendo. Gracias. Finalmente, Jorge, y continuamos. Buenos días.
Sí, ¿me está escuchando? Sí, ¿Me está perfecto. escuchando? Mire, doctor, usted al principio, cuando empezó su intervención, mencionó que para usted el Estado no era un agente en el comercio, en el campo agrícola. Y me acordé del documento de Doha, que pues ya esto se estableció por la Organización Mundial del Comercio hace más de 10 años, en el que, pues, por supuesto, el resultado final fue básicamente centrarse en tres ítems que fueron restringir de alguna manera el caótico mercado internacional de exportaciones e importaciones, pero también el segundo punto hablaba y era pues ley para los países miembros, era que los estados debían de fomentar, controlar, ayudarle a los campesinos, primero fomentando y ayudándolos directamente y controlando los precios. Y en tercer lugar, pues subvencionar las exportaciones para tratar de incentivar eso. Pero el segundo punto es el que me vino a la cabeza. Si eso es una directriz mundial, ¿por qué usted menciona que el Estado no es un agente de mercado? Gracias. Porque gracias, los agentes son los que desarrollan transacciones y en función de las transacciones es que se configura el precio. El papel del Estado es actuar como un mediador, un regulador de que las condiciones que viven las partes, en este caso las partes son los oferentes y los demandantes, son adecuadas para que entren a negociar en igualdad de posiciones y funcione el mecanismo de formación de precios, que en últimas es lo que explica, en los mercados los precios que adquieren los diferentes productos en función de cada una de las fases de la producción. Bueno, voy a continuar y continuamos, ¿no? Profe Jessy, para hacer una aclaración. Señor, Estamos dime. manejando sesiones, digamos, su sesión son de 2 horas, pero cada hora, cada 55 minutos, estamos tomando un receso de 5 minutos para hacer una pausa activa. Entonces, Perfecto, entonces en 7 minutos. En 7 minutos. En 7 minutos me paras, perfecto. Okay. Listo. Bueno, reconociendo eso, entonces, cuando nosotros vamos a analizar mercados, tenemos que tener en cuenta y tomar decisiones fundamentales y reconocer 3 aspectos. Lo primero es que el primer problema al que nos enfrentamos para analizar adecuadamente un mercado corresponde a definir el producto, ya sea un bien o un servicio, ¿no? El producto en este sentido puede ser un bien homogéneo, hay que reconocer que puede existir variedad de características de esos productos ofertados en el mercado. En consecuencia, lo que les acabo de decir, se forman diferentes precios en función de la calidad del producto, del valor agregado, de las utilidades percibidas por cada uno de los agentes a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Los productos también pueden y tienen una característica y es que son sustitutivos en el consumo, por lo que tienen una relación directa. La formación del precio de un producto está relacionada con la formación de otros productos que resultan ser sustitutivos en el consumo. También hay que decir que algunos bienes utilizan como medios, son utilizados como medios de producción para la producción de otros bienes. Muchos de esos productos de origen agrario ingresan a otras fases comerciales. En consecuencia, cuando hacemos el análisis de los mercados agrarios, dependiendo del producto, vamos a tener que hacer un análisis más o menos profundo, incorporando en el análisis el cómo se está dando la formación de precios a lo largo de la cadena de valor del producto. Y evidentemente pues existen diferentes fases de comercialización de un producto, lo cual pues tiene un efecto directo en la formación del precio de los bienes a lo largo de la cadena de valor. Entonces no hablamos en este sentido del precio de un producto agrario, sino hablamos es del sistema de precios en relación a un producto de origen agrario, un producto agroalimentario. Listo, la segunda decisión que hay que tomar cuando vamos a analizar los mercados, y a veces se nos olvida eso, es que tenemos que establecer cuál es el área geográfica a la que referimos del mercado. Mi compañero hace un momento, uno de las personas, Andrés creo que intervenía, se refería a esos mercados internacionales. Pues bien, no es lo mismo hablar de un mercado a escala local, a escala regional, a escala internacional, porque evidentemente en cada uno de esos mercados actúan diferentes agentes que intervienen en
en el mercado y evidentemente el nivel de competitividad, etcétera, etcétera, va a ser distinto. Hay que decir en relación al área geográfica del mercado es que cuando hay una dificultad para que los compradores y los vendedores se muevan geográficamente, pues lo que va a ocurrir es que la formación de precios va a ser independiente en un mercado, en una zona geográfica a otra, ¿no? Y hay también que decir que en ocasiones 2 o más mercados, y cada vez más los mercados están relacionados, cada vez es eso más notorio, a través pues, del transporte, las mercancías o a través de la movilidad de compradores y vendedores, ¿no? Entonces, para comprender esto hay que entender que Stigler plantea que el mercado no es nada más ni nada menos que el área en la que los precios de un bien tienden a la uniformidad, teniendo en cuenta entonces los costos asociados al transporte, tanto de los productos o de los agentes que van a participar en ese mercado. Y finalmente, pues el tercer problema al que nos enfrentamos cuando vamos a analizar cómo funcionan esos mercados es tratar de establecer cuál es el periodo. Y el periodo pues corresponde nada más ni nada menos a un determinado tiempo que resulta ser de interés para nosotros en el análisis, ¿no? Entonces, si el producto es altamente perecedero, es posible que los precios de mercado de ese producto cambien cada día, cada semana o cambien en un periodo muy breve, ¿no? Y en cada periodo van a ser totalmente independientes los precios. Si el producto no es perecedero, por ejemplo, o no hay una estacionalidad de la producción tan marcada, pues los precios de los 2 periodos van a estar relacionados. Los agentes entonces van a actuar en función de los precios que capten en cada uno de esos periodos. Solo decirles que entonces cuando analizamos mercados tenemos que tener claridad de cuál es el producto, de cuál es el área geográfica que estamos, a la que nos estamos refiriendo con ese mercado y finalmente de cuál es el periodo. Los precios de los mercados tienen diferente mecanismo en términos de su formación y están condicionados por todas las características que veíamos en términos de la producción agraria, ¿no? No me voy a detener en eso, pero sí decirle que en función del tipo de producto al que le estemos realizando el análisis, pues ese equilibrio, ese mecanismo de formación de precios y la forma como se forma va a ser diferenciado, ¿no? Antes de irnos a la pausa, al break, un minuto, solo decirles que, pues básicamente, las estructuras de comercialización para esos productos de origen agrario, pues pasan por reconocer todo lo anterior y evidentemente los agentes que participan en la cadena de valor del producto, lo que vienen haciendo a lo largo de la cadena, pues no es nada más que agregar unas diversas utilidades. Y esas utilidades son las que surgen en el proceso comercial. Existen utilidades en el tiempo, utilidades en el espacio, utilidades en la forma y utilidades en la posesión. Y ahora en un momento, cuando regresemos, vamos a profundizar y vamos a tratar de ver cuáles son esas utilidades en el tiempo, qué servicios deben brindarse o vienen brindando cada uno de los agentes para tratar de agregar esas utilidades en el proceso comercial. ¿Listo? Entonces son 8:55 en mi reloj, entonces podemos parar los 5 minutos, a las 9 regresamos. Listo, profe. Por favor, todos hacer uso de los 5 minutos. Podemos ir a tomarnos un tinto y a las 9 nos vemos, por favor. Pasa por reconocer que en esos mercados agrarios los diferentes agentes que participan en las cadenas de comercialización, en las cadenas de valor de esos productos agregan diversas utilidades. Utilidades en el espacio, pues ya reconocemos que la producción está atomizada y dispersa y en consecuencia también los consumidores pueden estar más o menos localizados por los procesos de urbanización en ciertas zonas donde se requieren pues, más alimentos y en consecuencia la función surge, la función comercial de algunos actores que agregan esas utilidades en el espacio. Esa utilidad en el espacio lo que permite es básicamente acercar los productos desde las zonas donde se localiza la producción hasta donde están localizados los consumidores. Existen unas utilidades también en el tiempo, y esas utilidades en el tiempo son las que hacen que los productos lleguen al consumidor en un momento oportuno. Ya reconocimos que la producción agraria
puede ser estacional o marcadamente estacional. Nosotros vemos que existen momentos de cosecha. En consecuencia, lo que está sucediendo en esos momentos de cosecha es que la oferta, los volúmenes de oferta de los productos son suficientemente elevados y las demandas, y ojo lo que les voy a decir, las demandas por alimentos resultan ser relativamente estáticas y estables a lo largo del tiempo. En consecuencia, algunos agentes se dedican a agregar en algunos productos esas utilidades en el tiempo. Y básicamente para eso, para agregar esas utilidades en el tiempo, entonces surge la actividad del almacenamiento como tal. También, como admitimos que no todos los consumidores requerimos los bienes igual y los alimentos de la misma forma, porque pues tenemos gustos, preferencias, necesidades distintas, los modos de vida que llevamos son diferentes, pues eso hace que los productos tienen que tener ciertas características que se adecúen o que se acerquen a satisfacernos plenamente. En consecuencia, existen algunos actores que agregan utilidades en la forma. Esas utilidades en la forma lo que están haciendo es romper la homogeneidad del producto de origen agrario y convertir esos productos de origen agrario en alimentos acomodados más o menos a los gustos y las preferencias de los diferentes grupos, segmentos de consumo que están en el mercado. Y finalmente hay otros actores que también hacen parte de los canales de comercialización y evidentemente allí hay un fallo enorme, tiene que ver con el tema del mercado, pero son agentes que también agregan ciertas utilidades y hay unas utilidades en la posesión. Esas utilidades en la posesión son las que facilitan el trasvase de los productos entre los agentes de tal forma que ese producto agrario llegue finalmente convertido en alimento o convertido en, dependiendo de la forma como lo requieran los consumidores, hasta manos del consumidor final. Muchos de esos agentes que agregan utilidades de posesión ni siquiera se involucran o ni siquiera tienen un contacto físico con el producto, y es lo que vemos, por ejemplo, en los mercados en los mercados de futuros, en los mercados forward, de muchos productos, por ejemplo, de origen agrario que se transan en mercados de bolsa. Muchos de esos agentes que agregan esa utilidad de posesión, que facilitan, en este caso, la transacción, la negociación, en este caso, de los productos, de los commodities o de las materias primas de origen agrario, ni siquiera tienen posesión, pero también están agregando una función, una utilidad al producto. Pues bien, al final, el precio del producto final, el precio del alimento, el precio de los productos agroalimentarios, va a ser, por una parte, el precio de la materia prima, más el precio o el asociado a lo que vale el agregar esas utilidades, esas diversas utilidades de tiempo, espacio, forma y posesión por cada uno de los agentes que participan en la cadena de valor. Bueno, decimos entonces que la producción de utilidades, en el sentido de lo que es el sistema comercial, el proceso comercial, es la que justifica socialmente la existencia de ese proceso, ¿no? Esa es una actividad útil y productiva, aunque también resulta ser compleja, dinámica y costosa, por la misma naturaleza que se presenta en la producción, por las expectativas, por lo que requieren los agentes que están participando en los mercados. Como consecuencia de eso, entonces, a lo largo de la cadena de valor del producto, surgen diferentes márgenes de comercialización, y esos márgenes de comercialización lo que hacen no es nada más, nada menos que agregar los costos de comercialización en que ha tenido que incurrir cada uno de esos agentes que está agregando las diversas utilidades, más el beneficio esperado por parte de esos agentes que están operando en los canales de comercialización. La eficiencia del sistema pues va a estar determinada por la adecuación de esos márgenes. Y ahí es donde surge entonces a veces que hay asimetrías de poder, hay asimetrías en términos de cómo se reparten esos márgenes entre los diferentes agentes, y eso era lo que veíamos en el video, cuando el productor decía, es que a mí vienen acá y me pagan a 15.000 pesos, y al final en un mercado, ojo, de un producto agrario, en abastos, en una gran central de negociación de productos de origen agrario, como lo puede ser las centrales mayoristas, en nuestro caso, para el caso de donde él se estaba refiriendo era en abastos, le están pagando a el intermediario 40.000 pesos. Pues bien, ese intermediario agregó
unas ciertas utilidades y fuera de eso tiene un poder desmedido de negociación que hace que él le pueda pagar, o más bien le ofrezca al productor 15.000 pesos y el resto, los otros 35.000 pesos o 25.000 pesos, es lo que le cuesta a él no solo incorporar una utilidad en el espacio, porque está moviendo la carga desde donde se localiza la producción hasta donde está vendiendo esa carga o esos productos en las centrales mayoristas, y evidentemente pues ahí está una utilidad también en términos de la posesión. Evidentemente lo que hemos visto y análisis que hemos hecho en relación a muchos productos, por ejemplo, de origen agrario que se comercializan en los mercados de alimentos en Bogotá, nos muestra que los márgenes en términos de la participación que recibe con respecto al precio final, el productor agrario puede variar entre 23, en el peor de los casos, y el 52%. Entonces, hoy por hoy lo que sí hay que decir es que en relación al valor final que adquieren los productos en los mercados, cada vez más, vale más, no el producto de origen agrario, sino vale más la función comercial y los costos en que incurren esos agentes que están agregando esas utilidades en el tiempo, en el espacio, en la forma, en la posesión, resultan pesar más con respecto al precio final que el mismo precio que le están pagando a los productores de esos alimentos. Y eso hay que comprender, pero así opera el mercado. Como les decía, las utilidades en el espacio, recordemos, son las que permiten entonces situar a los productos en los lugares en donde están localizados los consumidores. Entre más desarrollados los países, pues los consumidores, lo que hemos visto es que tienden a concentrarse en las zonas urbanas por todos los modelos de desarrollo, los procesos de urbanización, etcétera, etcétera. Por tanto, cada vez más están alejados de esas zonas de producción y en consecuencia esas utilidades en el espacio adquieren una participación considerable en términos de la formación de precio y el precio final que están pagando los consumidores. Las utilidades en el tiempo, recordemos que es necesario que esos productos estén en un momento oportuno para que los consumidores puedan hacer un uso, un disfrute en un momento adecuado. En consecuencia, resulta importante para algunos productos de origen agrario que tienen marcada estacionalidad de la producción, resulta importante agregar esas utilidades de tiempo. En algunos productos es más fácil realizar. Para eso entonces lo que se hace es almacenar producto en un momento donde hay excedentes de la producción, excedentes de parte de la oferta, que no está siendo absorbida en ese momento, no es capaz de absorber la demanda y en consecuencia pues surge la necesidad de agregar esas utilidades en el tiempo. Generalmente esas utilidades en el tiempo medio de la ley, adaptándolo a los gustos, a las necesidades, a las preferencias de esos consumidores. Muchos productos agrarios, como tal, son producidos en explotaciones agrarias y la forma como salen de las explotaciones agrarias no son aptos para ser consumidos. En consecuencia, surge la necesidad de que esos productos se adecúen en la forma y esas utilidades están siendo agregadas principalmente por procesos agroindustriales o por las industrias alimentarias que cada vez más destruyen unas materias primas para la configuración y la producción de los alimentos que están requiriendo los consumidores. Finalmente, pues estaban las utilidades de posesión, y esas utilidades de posesión son las derivadas del traspaso del producto de unas manos a otros entre los agentes que participan en la cadena de valor y resultan ser utilidades que se agregan a lo largo de la cadena de valor, ¿no? En últimas, pues el fin de la comercialización es garantizar que los productos lleguen desde la producción agraria hasta con las formas, con las utilidades de tiempo, espacio, forma y posesión para ser consumidos en este caso por los clientes. Ahora bien, cuando nosotros estamos en este momento reconociendo que existen entonces ya unas diversas utilidades, existen los diversos
agentes que agregan esas utilidades, pues hay que reconocer también que cada vez más, hoy por hoy, los alimentos para consumo final no son exclusivamente productos de origen agrario. Cada vez más los alimentos son el resultado de una serie de procesos productivos en los que se destruyen, como les decía, esas materias primas que son productos agrarios, se combinan diversas matrices, diversas materias primas, diversos productos de origen agrario y posteriormente se construyen los nuevos productos agroalimentarios. Hoy día, pues, toda esa función que realizan cada uno de los actores, reconocemos que operan dentro de un sistema agroalimentario que cada vez más está globalizado y que fue definido por primera vez por allá por David y Goldberg en 1957 y lo denominaron como el tema del agribusiness, el agronegocio. Pues bien, ese agronegocio es la primera definición que aparece en términos de lo que es un sistema agroalimentario. Y decían ellos que el agribusiness, el sistema agroalimentario, no era nada más ni nada menos que un complejo constituido por la suma total de operaciones relacionadas con la producción y distribución de medios para la agricultura. Ojo, entonces ya estamos reconociendo, ojo, dentro del sistema agroalimentario y en las cadenas de valor, entonces de un determinado producto adquiere importancia lo que está pasando y lo que está sucediendo río arriba. Hay un sector auxiliar que está operando en la producción de bienes, inputs que se requieren para la producción y es un sector de apoyo. El eslabón central de ese sistema agroalimentario, pues, ¿cuál es? Pues la producción agraria como tal, el sector agrario como tal, que es el dedicado a la producción de esos productos de origen agrario que posteriormente se van a convertir en alimentos. También aparecen entonces las operaciones de producción. Esas operaciones de producción son el sector agrario, como le digo, lo que sucede en las explotaciones agrarias, y además de eso, miren que Davis y Goldberg reconocían la existencia de estos agentes que agregan utilidades en el espacio, en el tiempo y en la procesión. ¿Por qué? Porque dicen es que también hay operaciones de almacenamiento, de procesamiento, de procesado y distribución de esos productos de origen agrícola. Lo que observamos hoy por hoy en términos de ese sistema agroalimentario es que ese sistema agroalimentario tiene o opera por varios subsistemas. Los subsistemas no son nada más que las cadenas de valor de un determinado producto, ¿no? Y esos subsistemas operan global, localmente, o pueden operar en términos de características de esa cadena. Hay productos, hay cadenas agroalimentarias en las cuales se mueven productos convencionales, orgánicos, o pueden operar a gran escala, o están orientadas a participar en mercados de nicho, etcétera, etcétera. Entonces puede ser más o menos complejo hacer el análisis de cómo están funcionando ese sistema agroalimentario. Básicamente ese sistema agroalimentario, lo que también algunos autores plantean, es que agrega una perspectiva social general. En algunos de esos sistemas agroalimentarios tiene muchísima importancia la seguridad alimentaria, la nutrición, pero también adquiere importancia ese sistema agroalimentario y comprenderlo, cómo funciona en términos del empleo, la investigación, algunos aspectos relacionados con la sociedad, la protección del medio ambiente, las compensaciones, etcétera, etcétera, son aspectos que están relacionados con la forma como hoy por hoy se consolidan esos sistemas agroalimentarios, ¿no? Se reconocen también algunos de los múltiples objetivos de la agricultura e involucran las dimensiones políticas, económicas, sociales y ambientales. ¿Qué quiero decir con ello? Los sistemas agroalimentarios operan y desde una lógica para entender la comercialización entendemos que existen unos diferentes actores que dependiendo de los mercados y esas decisiones que hayan tomado en términos de la geografía, de la decisión de cuál es el espacio geográfico al que le van a orientar, pues resultan ser más o menos complejas en términos de esas dimensiones políticas, económicas, sociales y ambientales. Acá hay un gráfico de lo que es un sistema agroalimentario básico, en donde está el centro de la producción, que es una producción agraria, es todo un sistema y tiene una lógica para su análisis en términos del análisis de sistemas, unos sistemas biológicos técnicos. Vean bien que existen, alguien tiene abierto el audio, por favor revisar. Existen un sector que provee de inputs a esas fincas o a esos sistemas, a esas unidades de producción agraria, pero también hay todo un sistema económico alrededor de la producción agraria, ¿no? Donde participan no solo los agricultores, sino que esos agricultores
se vinculan con otros agentes que agregan las utilidades para hacer que esos productos lleguen a alimentar a ese sistema social. Evidentemente, miren lo que decían ustedes, ¿cuál es el papel del Estado? Pues también hay un sistema político, y el sistema político y la función del Estado es entonces no intervenir los mercados, sino garantizar y regular, cumplir su función de regulación. ¿Por medio de qué? Pues por medio de la función de las instituciones que hacen énfasis en cada uno de esos aspectos que podrían estar afectando para que los mercados y para que este sistema agroalimentario no funcione adecuadamente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos observando es que el análisis de esos sistemas puede ser más o menos complejo en función de cómo lo queramos analizar y en función del espacio en el cual esté operando, de los agentes que estén participando en medio de esas cadenas de valor que están agregando valor y agregando utilidades a esos productos de origen agrario. Y como operan globalmente, pues se convierte en una cuestión de un sistema que es muy complejo. Vean acá la cantidad de relaciones que existen, la cantidad de agentes, la cantidad de recursos, básicamente, que operan en ese sistema. Hay que decir que, básicamente, como es un tema complejo, dentro de ese sistema agroalimentario globalizado, lo que sí hemos observado es que los agentes, como compiten en ese sistema, pues han desarrollado, básicamente, arduos procesos de integración. Esos procesos de integración pueden ser más de coordinaciones horizontales, donde los agentes que participan y desarrollan en esos procesos de integración, digámoslo así, no ceden la agencia, pero se otorgan unos beneficios mutuos para de pronto ganar en competitividad por la vía de reducir en costos de transacción para no utilizar el mercado cada vez que hacen transacciones. Y otra forma, y muy común, que ha observado uno, o que se observa y que hace evidente en términos de lo que viene pasando en esos mercados, en ese sistema agroalimentario, es que sobre todo los agentes con mayor poder de mercado, esas grandes industrias alimentarias, han encontrado mecanismos para hacer una integración vertical, y eso es entonces hoy por hoy lo que venimos viendo con la constitución de diferentes holdings en relación o alrededor de lo que son los negocios de la producción de alimentos, en donde pues las empresas cada vez más se integran verticalmente, ya hay una sola agencia, una sola cabeza que toma decisiones y se involucran en el desarrollo de las actividades de la producción agraria, de la transformación, del transporte, de la distribución, incluso llegan hasta colocarse cada vez más próximos a donde se localiza el consumidor final, a quien están orientando eso, ¿no? Esos procesos de integración y esos sistemas agroalimentarios, digámoslo así, operan dependiendo y varían en función del desarrollo de los países. Hay que decir que allí, y en esos sistemas agroalimentarios, una discusión enorme que se da en los últimos años en relación a lo que son los sistemas agroalimentarios y sobre todo en el debate en términos de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Hay agencias multilaterales que están llamando la atención en que esos sistemas alimentarios no están operando, globalizados, no están operando adecuadamente, y está sucediendo un tema de que no están permitiendo la inclusión sobre todo de los pequeños productores o productores que tienen lógicas no necesariamente del agronegocio, visto el agronegocio como la agricultura empresarial, sino que desarrollan también actividades de producción agraria que son sumamente importantes para garantizar la seguridad, la soberanía y las autonomías alimentarias, y son esos productores los que están encontrando cada vez más dificultades para articularse a este complejo sistema, ¿no? En este sistema agroalimentario, pues como les digo, hay unas relaciones de poder que emergen y hay unas gobernanzas, hay todo un problema de gobernanza a lo largo de esos sistemas agroalimentarios y a lo largo de esas cadenas de valor, y resulta ser conflictivo. Hay que comprenderlo. En las relaciones entonces entre esos agentes y sectores de las economías, pues también hemos visto cómo en esos sistemas agroalimentarios y el poder que tienen algunos agentes, sobre todo la gran industria alimentaria, ha logrado generar unos cambios en la demanda. Pues bien, hay todo un tema también de marketing ahí, toda una estrategia
que cada vez más están implementando estas grandes empresas dedicadas a la alimentación, a los negocios de la alimentación, la industria alimentaria, que incluso ha llegado a cambiar o a incidir en el cambio en los modos de consumo, en las demandas por las demandas de alimentos en el mundo. Como les decía, dentro de ese sistema agroalimentario lo que vemos nosotros es que existen unas relaciones de poder. Hoy por hoy, y retomo este mapa corporativo de la conexión corporativa, les decía, es un tema de mucho marketing, es un tema donde juegan las grandes marcas. Este es un mapa de la conexión corporativa y cómo se concentra esa conexión corporativa. Y vean bien que buena parte de esas marcas que ustedes identifican ahí están en relación a lo que consumimos hoy por hoy los alimentos, los consumidores, y algo tan importante como resultan ser los productos agroalimentarios. ¿Cuántas de esas ustedes reconocen? ¿Cuántas de esas incorporan cada vez productos relacionados a estas marcas y relacionados a estas industrias cuando realizan los alimentos? Pues bien, en esas relaciones de poder que emergen en el sistema agroalimentario, pues evidentemente los actores con menos poder, por el hecho de que están atomizados, dispersos y no están organizados, pues son precisamente los agricultores. Evidentemente hay algunos actores que han desarrollado, sobre todo, como les decía, con lógicas de producción empresarial, actividades de producción de commodities, pero se encuentran integrados a todos estos servicios, a todas estas actividades que agregan valor, que hacen transformación de productos, que hacen transporte, que hacen muy buena marketing, digámoslo así, en términos de identificar las necesidades de los consumidores y producir a la medida de esas necesidades, produciendo una serie de alimentos que hoy por hoy son las que se configuran, las que encuentran los consumidores en los supermercados, en los sitios donde acceden, donde habitualmente van a consumir los alimentos, y todo eso tiene que ver con el sistema alimentario. Ahora bien, la comercialización de productos agrarios pues tiene que hacerse bajo el reconocimiento de cómo está operando ese sistema agroalimentario, ¿no? Entonces, en este momento vamos a abordar, en lo que nos queda de esta primera franja, algunos elementos que están relacionados con esa función de tratar de reconocer cómo operan físicamente los mercados, y eso pues no es nada más ni nada menos que la comercialización de productos agrarios. Por comercialización agraria o comercialización de productos agrarios, y ustedes lo encuentran, si están leyendo lo que denominan los ingleses como agricultural marketing, se entiende entonces por ese proceso que hace que los productos lleguen desde la explotación agraria hasta el consumidor. Y ahí entonces participan los actores que acabamos de ver. El análisis entonces tiene que centrarse en comprender cuáles son las funciones que asumen cada uno de esos agentes que actúan en ese proceso comercial en relación a los productos agrarios, ¿no? COSIA define la comercialización agraria como un proceso que media desde que el producto agrario sale de la explotación del productor hasta que llega a manos del consumidor final. Entonces, lo identifica como todas las operaciones y las agencias que las realizan implicadas en el movimiento de estos alimentos producidos en la agricultura y las materias primas y derivadas de las explotaciones agrarias a los consumidores finales, y él plantea que es necesario analizar los efectos de esas operaciones en términos de qué está pasando con los diversos agentes que se vinculan a cada uno de esos eslabones, a los agricultores, los intermediarios y los consumidores. La FAO, la primera definición que hizo de comercialización agraria por allá en el año 58, lo planteó como todas las operaciones que llevaba consigo el movimiento de productos alimenticios y de materias primas desde las fincas hasta que llegara al consumidor final. Y por su parte, la OCDE lo plantea como un proceso que empieza en el momento en el que el agricultor incluso toma la decisión de producir un bien agrario para la venta. De ahí que, por ejemplo, resulte muy importante para algunos países participantes en la OCDE, en términos de lo que es la comercialización, iniciarlo desde el propio momento en el cual los agricultores van a tomar la decisión de qué producir, teniendo claridad de qué producir, para quién producir, cuánto producir, y pensando en qué mercados va a participar. Y esa es una forma y una lógica que se está hoy por hoy desarrollando, sobre todo en los países desarrollados, donde hacen planificación de la producción agraria.
Nosotros no hemos llegado a ese punto. ¿Por qué? Porque acá las tierras, las unidades de producción agraria y cada uno de los agentes es independiente, toma decisiones independientes y no había una política, aún estamos construyendo eso, todos los procesos de zonificación y planificación para la producción agraria, el ordenamiento productivo agrario, se han hecho unos esfuerzos enormes en los últimos 10 años alrededor de eso por parte de esas nuevas agencias, en particular la UPRA, que surgieron con el tema de la transformación de lo que fue el Ministerio de Agricultura y el agenciamiento para la producción agraria y el desarrollo rural, ¿no? Hoy por hoy entonces hay que entender que la comercialización agraria es una cuestión más centrada en lo físico. ¿Qué pasa entonces con el movimiento físico de los productos? ¿Quiénes son esos agentes que están agregando esas utilidades? Y el marketing agroalimentario. El marketing agroalimentario es otra disciplina y son otras las estrategias. Yo podría decir casi con certeza que hoy por hoy en nuestro país la gran mayoría de productores agrarios se enfrentan al problema, disculpen que lo diga así, pero se enfrentan al problema de tener que hacer comercialización agraria. Cuando usted hace comercialización agraria y en función de lo que hemos visto estamos diciendo, el precio final que paga el consumidor tiene que incorporar todas las utilidades y en consecuencia el productor agrario se vuelve precio aceptante en ese sistema. Mientras que el marketing agroalimentario, que es lo que vienen haciendo buena parte de las industrias alimentarias, tiene que ver con el cambio en la lógica de la producción. Se cambia un enfoque de oferta, que es lo que hacen normalmente los productores agrarios, utilizar sus factores escasos para combinarlo y producir lo que ellos consideran debe producirse en función de las señales de mercado que capten. Normalmente la única señal de mercado que se tiene en cuenta para tomar la decisión de qué producir por parte de los productores agrarios es el precio. Y por el otro lado está el marketing agroalimentario, es un cambio de lógica en la forma como se concibe la producción. La producción entonces, cuando se hace marketing agroalimentario, primero entonces se identifica cuáles son los gustos, los deseos, las preferencias que tienen esos consumidores y en función de eso se bajan las órdenes de producción al sistema agrario y se está pensando en cómo se adecúa este producto para llegar a satisfacer las necesidades de los consumidores. Bueno, esas son disciplinas que en general son distintas, aunque hay algunos elementos que son puntos en común y tienen influencias mutuas. Por ejemplo, cuando uno está haciendo marketing agroalimentario, uno planifica la estrategia en función de la fijación del precio, de fijar el precio. A uno ya no se vuelve un precio aceptante, sí, tiene en cuenta los precios de los demás bienes que podrían llegar a ser sustitutivos en el consumo de acuerdo al target de mercado, al mercado meta al que esté orientando el producto, pero usted ya no se convierte en un actor que es un agente que es precio aceptante, sino puede llegar a tener la posibilidad de determinar y de fijar el precio final que le va a cobrar al consumidor. Evidentemente, pues no puede escacharse o no puede abusar en la fijación de ese precio en el sentido de que va a enfrentar competencia, ¿no? Y entonces usted tiene que tener una fijación de precios pues, más coherente con la capacidad de pago, con la disponibilidad de pago que tengan los consumidores a quien le está orientando el producto. Cuando está haciendo marketing agroalimentario, usted también entonces diseña y planifica cuál es el producto, qué atributos tiene que tener ese producto. ¿Cuáles son entonces esos atributos que satisfacen las necesidades de los clientes para quienes va a producir? Pero también piensa cuando está haciendo marketing agroalimentario cuál es la estrategia, en este caso, de comunicación en términos de cuál es la estrategia, la acción promocional que va a hacer o va a implementar para tratar de incidir en la decisión de compra de esos consumidores. Y finalmente hay que decir que también, y es en lo que más se parece el marketing agroalimentario a la comercialización agraria, pues tiene usted que diseñar, en este caso, un canal adecuado para la distribución de esos productos. Y en consecuencia, lo que es la comercialización agraria, en términos de los agentes que participan, en este caso, en la constitución del canal, es muy similar a lo que usted planifica en términos de la variable, en la variable plaza
de lo que son las estrategias de marketing propiamente dicho. Ahora bien, ¿cuáles son entonces esas funciones en el proceso comercial? Generalmente, y de acuerdo a lo que vimos, la naturaleza de la producción agraria, las características que adquiere esa producción agraria, pues tradicionalmente entonces nosotros consideramos tres grandes funciones en ese proceso comercial. Uno es la producción agraria, y centrémonos y olvidémonos de eso porque eso es lo principal y el labor principal alrededor del cual gira el sistema alimentario, alrededor del cual operan las cadenas alimentarias, ¿no? Las cadenas de valor de los productos alimentarios. La producción agraria es lo importante. Pero de ahí para allá, la función comercial, el proceso de comercialización, incorpora entonces básicamente como funciones el acopio, porque los productores agrarios, como les decía, están atomizados y dispersos, y para avanzar en el canal de comercialización, pues se requiere reunir el producto de esas explotaciones y constituir entonces lotes en unas partidas de mayor volumen que hagan, digámoslo así, posible y hagan rentable el hecho de que un actor esté por allá localizado en una vereda más lejana del municipio de Boyacá y pueda agregar esa oferta, implementar algo de lógicas en términos de las economías de escala, reunir eso y llegar acá con un producto para venderlo a un actor en una central de abastos, ¿no? En otros casos también hay necesidad de realizar y reconocer que el proceso comercial hay un acondicionamiento para el consumo. Ese acondicionamiento, pues se reconoce que el producto es producido en condiciones de forma, tiempo y lugar que no son precisamente las que requieren los consumidores, por lo cual el producto tiene que ser acondicionado por medio de una serie de operaciones, las cuales suelen ser denominadas preparación para el consumo. Y hay actores entonces que hacen ese acondicionamiento para el consumo. Ese acondicionamiento puede ser también más o menos profundo en función de cómo el consumidor requiere el producto. Habrá productos en el cual el acondicionamiento para el consumo simplemente es la clasificación, por ejemplo. Y eso lo hacen algunos actores. Hay agentes que a lo que se dedican es a acopiar y en las zonas de origen donde se localiza la producción hacen unas adecuaciones mínimas, digamos, unas adecuaciones mínimas, le agregan un mínimo valor, pero clasifican el producto y ese producto ya ha sufrido un acondicionamiento y está listo para unos consumidores. Hay otros que hacen un acondicionamiento más profundo, lo que hace la industria alimentaria. Pues como bastantes materias primas o diferentes materias primas de origen agrario y en función de las necesidades de los consumidores, pues destruye esa materia prima y constituye y construye unos alimentos, elabora unos nuevos alimentos que tienen ciertas características. Buena parte de ese acondicionamiento para el consumo, por ejemplo, que realiza la industria alimentaria, pasa por el hecho de tener que dar cuenta y garantizar ciertos elementos en términos de la calidad vertical del producto. Entonces surge, por ejemplo, la necesidad de la normalización, y eso es parte del acondicionamiento para el consumo. ¿Listo? Y tienen que, también como función comercial principal, surge la distribución. Pues los consumidores están en zonas diferentes donde se localiza la producción y en consecuencia también no todos los consumidores consumen o compran cada vez que realizan el acto de compra, adquieren los bienes de la misma forma, ni adquieren los mismos bienes, ni adquieren los mismos volúmenes. ¿Por qué? Porque sus necesidades son diferentes, las familias son diferentes, la gente consume alimentos de una forma diferente. Ahí están los hechos alimentarios de por medio, ¿no? Entonces, en consecuencia, la distribución es básicamente una gran función dentro de ese proceso comercial que lo que le permite es dividir esas grandes partidas en unos lotes pequeños. Esas grandes partidas ¿de qué? De producto. Recordemos cómo es de la comercialización. Pues se está haciendo un acopio, está atomizado y disperso. Hay un agente, en este caso un intermediario, un acopiador regional, que lo que hace es ir de finca en finca, recogiendo el producto, o va a un mercado regional y allí hace la negociación, adquiere el producto, agrega la utilidad en el tiempo, en el espacio, qué pena, hace el transporte y llega a unos sitios donde se están haciendo, donde se localizan, en este caso, unos intermediarios, los intermediarios mayoristas, que generalmente se localizan en las centrales de abasto,
para buena parte de los productos, y llegan allí. ¿Qué hace un intermediario mayorista? Pues también agregar la oferta de determinados productos. Y algunos de ustedes, si conocen las centrales de abastos, imagínense cómo está, y recuerden más bien cómo está operando esa central de abastos en su país. Pues hay una especialización. En Bogotá hay unas determinadas bodegas en la central de abastos de Bogotá, la más grande, por abastos, donde se especializan en papa, donde se especializan en productos frutícolas, donde se especializan, bueno, en los diversos productos. Allí lo que se está haciendo es agregando la demanda y localizándola cerca a donde está el consumidor. Pero vean bien que es que no todos los consumidores de Bogotá van a abastos a abastecerse. Entonces, ahí surge entonces la función, esa gran actividad que se realiza en la función del proceso comercial de la distribución, que lo que hace es también dividir esas grandes partidas que han sido acopiadas en un solo sitio, en unos volúmenes pequeños que permiten facilitar la atención de los clientes finales y facilitan el acceso a esos consumidores. Y existen diferentes entonces agentes de distribución y diferentes formas como se hace la distribución de esos alimentos en las grandes ciudades. Están los tenderos, están las tiendas de barrio en este caso, los supermercados de proximidad, los supermercados autoservicios, cada vez más hay grandes superficies, etcétera, etcétera. Y todos esos son agentes que hacen parte del canal de distribución y deberían ser contemplados cuando uno está entendiendo y está diseñando y está tomando decisiones en términos de cómo va a realizar el problema, cómo va a asumir ese problema de realizar la comercialización de los productos agrarios, ¿no? Entonces ahora, dentro de esos servicios de comercialización, reconociendo que existen esas funciones del proceso comercial, el acopio, el acondicionamiento para el consumo y la distribución, pues lo que hacen los actores propiamente dichos, los agentes que participan, en este caso en las cadenas, los canales de distribución y de comercialización de los productos agrarios, es agregar unos servicios concretos. Esos servicios concretos son considerados como un conjunto de procesos elementales, los cuales se añaden una determinada utilidad. Y esas son denominadas funciones secundarias en el proceso comercial. Existe entonces el transporte. Hay agentes que se especializan en transportar el producto, en acopiar regionalmente y transportar el producto. Hay otros que se dedican a ¿qué? A almacenar el producto, porque recordemos que no todos los productos salen distribuidos de las fincas en las cantidades necesarias que está en capacidad de absorber la demanda, y en consecuencia pues se requiere almacenar ese producto para, digámoslo así, tratar de mover y vaciar y regular el suministro de ese producto de origen agrario en función de cómo están funcionando las demandas. La industrialización, algunos agentes lo que hacen es coger esas materias primas y construir unos alimentos a la medida de las necesidades de los clientes, y aplican estrategias de marketing, etcétera, etcétera. Hay otros actores que participan como servicio de comercialización, hacen la normalización y la tipificación. ¿Qué es la normalización y la tipificación? La clasificación del producto. En buena medida, algunos de los agentes de los acopiadores regionales están sirviendo como actores de normalización y tipificación. Hay que recoger del producto al productor agrario, que les entrega todo, sin diferenciar, sin clasificar, y lo que hace es ordenarlo, normalizarlo y tipificarlo en función de cómo lo requiere el actor al que se le va a vender, ¿no? No todos lo requieren con tales o cuales características, pero ese es un servicio que surge también en la como servicio de comercialización. Hay otros actores que se dedican al envasado de producto, exclusivamente a eso. Hay otros que se dedican a la compra y venta. Son los intermediarios, pero agregan una utilidad. También hay que aceptar, hay que reconocer que hay unos servicios de comercialización que soportan todos estos procesos y están relacionados con la financiación, con la aceptación del riesgo, etcétera, etcétera, que es necesario pues reconocerlo, identificarlo. Había un comentario
de algunos decía que en el sector agropecuario tendrían oportunidad realizando integración vertical de la cadena. Yo creo que más que integración vertical, John, lo que la oportunidad que existe para los productores agropecuarios es organizarse, no necesariamente cediendo su agencia. Existen diferentes formas jurídicas que se pueden adoptar. Lo que sí es cierto es que para lograr esas organizaciones de los productores agrarios no es fácil, es un tema complejo, porque se requiere tener unas capacidades individuales y unas capacidades para la sociabilidad, un capital social adecuado que es el que permite, en últimas, que esas organizaciones de diferente orden, de diferente tipo, asuman organizaciones de productores agrarios, asuman las diferentes funciones o puedan llegar a asumir diferentes funciones en el proceso comercial. Eso haría pues que se minimicen los intermediarios de la comercialización y así, y si es así, las cooperativas o asociaciones serían una opción en el país. Yo creo que es una opción. La organizatividad de los productores agrarios creo que surge como una opción y una necesidad, más que como una opción, como una necesidad para integrarse adecuadamente o articularse adecuadamente a ese sistema alimentario que les mencionaba, en el cual pues, ya dijimos que existen asimetrías de poder, hay un alto poder de negociación por parte de algunos actores. Y en consecuencia, pues la única forma de hacer eso es que los actores con que ese actor con gran poder de mercado, para que no tenga tanto poder, pues tiene que comercializar, tiene que realizar transacciones con un actor que no sea de poco poder, como lo podría resultar siendo un actor individual, y es lo que viene sucediendo con un productor agrario individual, ¿no? Yo creo que todo el tema de las organizaciones sociales, las organizaciones económicas y sobre todo con las lógicas de economía social y solidaria, podrían ser una alternativa para que esos actores, los productores agrarios, ganen poder de negociación. Dice, pero entonces también hace falta de políticas públicas de Estado que apoyen esas asociaciones o agremiaciones. Yo no creo que hagan mucha falta de las políticas. Yo creo que el diseño de la política pública está. De hecho, por ejemplo, hace unos años, yo recuerdo, hay una ley que promueve, por ejemplo, la conformación de SATs, de Sociedades Agrarias de Transformación. Es una ley específica del Ministerio de Agricultura. Pero también está, por ejemplo, otro marco, otras leyes de otros sectores, la UAE2, por ejemplo, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, tiene todo un marco normativo. De hecho, nosotros en Colombia tenemos un buen número de cooperativas agrarias. El asunto es, ¿están siendo funcionales? ¿Qué tan funcionales están siendo esas organizaciones de cooperativas, organizaciones mutuales de productores agrarios, etcétera, etcétera? Yo creo que el asunto no es tanto de la norma, yo creo que el asunto es el tema de capacidades y competencias de los propios productores agrarios, quienes se encuentren, en este caso, quienes tengan la confianza, quienes tengan la capacidad para actuar, de actuar solidariamente. Yo creo que es un tema más de decisión de los productores agrarios. Evidentemente no hay que echarle la culpa a ellos que no lo hacen porque no se les da la gana. No, hay cuestiones estructurales en nuestro país y que han afectado, en este caso, la configuración de un capital social y relacional, sobre todo en el medio rural, no tan adecuado, que dificulta esos procesos organizativos. ¿Hay un comentario de Albeiro? Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta, ¿no? Usted dentro de la charla ha hablado sobre el papel del Estado sobre los mercados en cuanto a mediación, facilitación y regulación de los mercados. En ese sentido, en el sector agropecuario, en estos últimos meses se ha hablado mucho sobre la regulación de los precios de los insumos agropecuarios debido al gran aumento en los últimos meses. Y ha habido mucha controversia en esa parte, ¿no? Y como ejemplo, por ejemplo, los industriales, los que están relacionados con ese mercado, no están de acuerdo y ellos
se basan en cuanto a la regulación de precios de los medicamentos que hizo el anterior ministro de Salud. Por ejemplo, ellos decían que había un problema de escasez de medicamentos para cuestiones ginecológicas y las farmacéuticas aducían eso a que el gobierno reguló ese tipo de precios, entonces que las farmacéuticas ya no es viable el negocio acá en Colombia. Y eso es lo que le temen la parte de los industriales que están en cuanto en cuanto al manejo de los insumos. ¿Qué opina frente a eso? Pues yo opino, no conozco el tema de las farmacéuticas, pero lo que yo sí opino es que en Colombia estamos en el mercado y en el mercado hay especulación. Y evidentemente algunos de los actores vinculados, se lo voy a colocar en términos del sector de los inputs. Acabamos de decir que hay un sector auxiliar que provee de insumos de materias primas a ese sector, a ese eslabón de la producción agraria. Pues bien, río arriba todo ese sector auxiliar está conformado por actores relacionados a diferentes industrias, de diferentes sectores dentro de la economía. Y ellos también tienen un interés y buscan que todo agente de mercado busca un beneficio, ¿cierto? Y en consideración a ese beneficio, imagino que habrá algunos casos en los cuales no le da margen. ¿Por qué? Porque yo sí creo que ahí, como en todo mercado, creo que el nivel de competencia que están enfrentando estos actores y el hecho de tener el poder que tienen les da para que ellos sean precio determinante de los bienes. Entonces, si hay un poder, hay un fallo ahí en términos, por ejemplo, de la regulación a la que están teniendo que ser surtidas o se están exponiendo estas industrias, estos actores que hacen parte de esos sectores. Eso afecta evidentemente el desempeño del sector. Evidentemente un productor agrario se enfrenta a unos costos elevados de input, de materias primas. Entonces ahí es que entender un poco cómo funciona ese mercado de materias primas y de input, ¿no? Básicamente en Colombia la gran mayoría de productos de origen agrario y buena parte de los sistemas, por ejemplo, de producción, tanto de agricultura campesina, familiar y comunitaria, como los sistemas empresariales, hacen un uso elevado de insumos para la producción para la producción agraria. Es desmedido. Entonces yo creo que el Estado está fallando en varios sentidos, ¿no? En primer lugar, en términos de controlar el tema de esa provisión de input, ahí creo que hay especulación, y también hay una competencia enorme, ¿no? Los mercados de genéricos, los mercados de productos de marca, de insumos para la producción agraria, pues es un negocio y hay también una competitividad enorme. Y evidentemente, pues lo que hacen, lo que dicen y el argumento que usted usa, pues puede ser el que utilicen algunos de los agentes con poder de mercado que han considerado o consideran o tradicionalmente han tenido ese poder de mercado y ante un escenario de regulación de precios, pues no ven que les dé el margen o les den el beneficio o la expectativa de beneficio que tienen. Gracias. Hay un comentario acá, vamos a dar 2 palabras más. Alexander Espinosa, ¿cómo se ve acá el listado? Hay mucha gente levantando la mano, ¿no? No, creo que ya no hay más comentarios. Había comentarios en el chat. Mano Julián levantada, decía... profesor, ahí es unos comentarios en la sesión. Bueno, listo. Decía Julián que la institucionalidad del sector público agropecuario es sin duda muy débil. El problema no es de voluntades individuales. Yo creo que la institucionalidad del sector público agropecuario, si bien ha sido débil durante mucho tiempo, creo que, bueno, no me voy a meter en esos berenjenales, pero creo que sí se ha hecho un esfuerzo enorme en términos de fortalecer por lo menos la institucionalidad. En buena medida, pues vean lo que es el tema de las agencias para el desarrollo, pues, para el sector agrario y el desarrollo rural que se han creado. No me voy a entrar en juicios de valor, creo que
sí, resulta ser débil el sector público, la institucionalidad. Yo creo que hay mucho cacique, poco indio. Y el tema, creo, Julián, que dice que no es de voluntades individuales. Yo creo y tengo una hipótesis, la he comprobado con trabajando con núcleos de emprendedores rurales, trabajando en varios sectores productivos, con varias cadenas, evaluando funcionalidad de organizaciones agrarias. En Colombia hace unos años hacíamos un análisis de la funcionalidad de las cooperativas de productores agrarios en Colombia, las que le reportaban, por ejemplo, a la Superintendencia de Sociedades y que estaban vigiladas a la Superintendencia, a la Superintendencia Solidaria, a la Supersolidaria. Y encontrábamos que en Colombia, por ejemplo, de 480 cooperativas agrarias, al final, cuando hacíamos el análisis, ya con todos los datos, solo 180 estaban desarrollando actividades y el resto estaban constituidas pero no operaban. Creo que en parte tiene que ver con lo que planteaba hace un momento Julián, con el hecho de que hay un tema estructural en la sociedad y está relacionado con el capital social. La idiosincrasia, evidentemente, procesos pedagógicos, no de competencia, más bien de cooperativismo y solidarios. De acuerdo con Juan Sebastián, yo creo que buena parte de todas estas actividades en el proceso comercial pueden ser asumidas y deberían ser asumidas en este caso bajo lógicas de economía social y solidaria, ¿no? Me parece que hace falta mucho apoyo, mucha orientación y acompañamiento a los productores agrarios, no solo para constituir la organización. Yo creo que el problema es que el afán es empujar a la gente a que se organice. Buena parte del marco de políticas de los programas, proyectos, etcétera, etcétera, están condicionados a una organizatividad y los actores, los productores agrarios, se organizan, constituyen asociaciones, pero de fondo creo que esas asociaciones no son funcionales, porque les falta estructura, les falta la base, les falta confianza, reciprocidad, solidaridad, capacidad para lograr objetivos comunes, y todo eso condiciona el éxito de las acciones colectivas. Creo, acá hay un comentario que como extensionista es importante la labor orientar a los productores en cuanto al tema de marketing, pues es un tema que eso no solo se basa en el precio. Yo creo que sí, John, pero creo que para emprender procesos de marketing y pensar en esa lógica tiene que haber un buen nivel de organizatividad. Espero que ustedes tengan la oportunidad de tratar un tema como tema central de esta capacitación, el tema de los esquemas asociativos. Creo que resulta muy interesante y es, creo que, la vía por la cual podríamos emprender procesos de no pensar en la necesidad de hacer comercialización agraria, sino la posibilidad de realizar marketing agroalimentario. Bueno, ¿no hay más comentarios? Ahora bien, dentro de los agentes que intervienen en la comercialización, hay que entender que como agentes son personas naturales o jurídicas que directa o indirectamente están